Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Soy la doctora Carmen Alegría. Desde siempre me he identificado sobre todo con la alegría. Y hay algo que en estos 30 años de médico de urgencias no me he cansado de repetir a mis pacientes. Y es que el amor es la mejor medicina. Y ahora que he tenido que sufrir la infección por COVID y, y ver la enfermedad desde un punto completamente opuesto, al otro lado de la mesa, ahora no me canso de afirmar de que efectivamente el mejor antídoto del miedo es el amor, y una vez que superamos el miedo, en este caso a la infección, yo puedo hablar por mi propia trayectoria esta semana. Una vez que apliqué el amor en mis propias células, completamente los síntomas, que en un principio eran muy serios y que me estaban amenazando a acabar en un hospital, poquito a poco se fueron apagando, se fueron apaciguando, y el cuerpo, como yo le digo a mis pacientes, es sabio y está programado para la salud, siempre y cuando nosotros no seamos capaces de ponerle demasiadas zancadillas desde el cerebro izquierdo en forma de preocupación, en forma de ansiedad, en forma de ay señor, ay señor. Cuando yo estudiaba en los años 80, yo siempre quise ser médico desde que tenía 4 años. No me tomaban en serio, pero sí que es verdad que cuando me miraban con cierto desdén desde arriba de esta niña que dice, yo decía reíros, reíros, ya veréis. Y uno de los momentos más felices de mi vida fue comprobar que había sido admitida en la Facultad de Medicina. Y otro de los momentos más felices de mi vida fue ponerme la bata y colgarme el fonendo y empezar mi primera urgencia por allá por los años 90. Yo estoy convencida de que algunos de ustedes no habían nacido en aquella época. ¿Por qué cuento esto? Espero y confío que las cosas hayan mejorado ahora, pero en la época en la que yo estudiaba en la facultad, lo que aprendías en los libros era puramente organicista. Era aprenderte el cuerpo humano en partes. Y podías aprender de riñón, de digestivo, de corazón, circulatorio, inmunología, había 50 folios, imaginaros cómo han cambiado las cosas. Sabías mucho, tenías mucha información, tenías algunos conocimientos y muy poca sabiduría. No tiene nada que ver la información con los conocimientos, y menos aún con un grado más de avanzar hacia entender la diferencia entre curar y sanar. Curar podemos curar con unos buenos fármacos, con un buen diagnóstico diferencial y con unas cuantas técnicas que sepamos distinguir una proyección oblicua de un antero-posterior. Quizá con eso podamos ayudar a curar. En realidad, quien cura es el paciente desde dentro. Cuanto más grave es la enfermedad, más tiene el paciente que poner de su parte para efectivamente curar desde dentro. Desde fuera podemos indicar, pero no curar. Hay que hacer un gran ejercicio de humildad. Y hay otra cosa importante, y es distinguir entre curar y sanar. Y la sanación es un concepto completamente amplio. Es saber que por encima de este órgano, de este conjunto de órganos, de este cuerpo, tenemos una mente, tenemos unas emociones, tenemos un espíritu mucho más amplio de lo que nos quieren hacer entender desde un punto de vista meramente religioso. Un espíritu es lo que sostiene todo lo demás. Y para poder ayudar a sanar tenemos que tener en cuenta además una dimensión social, una dimensión cultural, incluso una dimensión ancestral. ¿Qué ocurre? A veces porque no nos han enseñado en la facultad, a veces por falta de tiempo, a veces, bueno, pues por una medicina exclusivamente basada en la evidencia. Hay muchas causas. Lo que sí que es verdad es que los pacientes no saben distinguir. No saben distinguir si tú vas a ser capaz de pedir la mejor prueba, si eres capaz de hacer el mejor diagnóstico, si eres capaz de poner en marcha los mejores recursos terapéuticos. Pero sí que sabe distinguir cómo le tratas, sí que sabe distinguir si le escuchas, sí que sabe distinguir si le tienes en cuenta, sabe distinguir cómo se siente en tu consulta. Y de eso quiero que tratemos. Vosotros sois estudiantes todavía, tenéis la suerte, tenéis la gran suerte de tener un profesor
que a mí me hubiera encantado tener y me hubiera encantado disfrutar. Y quiero agradecer al doctor Juan Carlos Jiménez por su confianza. Y lo conozco desde hace muchos años porque sigo toda su sabiduría. Él sí que ha sabido pasar del conocimiento a la sabiduría. Lo sigo hace mucho tiempo. No tengo el gusto de conocerle personalmente. Espero y confío, y es uno de mis deseos, poder abrazarle cuando os pase todo este lío del confinamiento y de la distancia social, que no distancia emocional. Sí que es una persona de la que uno puede aprender cosas muy importantes. Tenéis la suerte de disfrutarlo, empaparos de él, eh, quedaros con todas esas cosas que un buen maestro transmite y que nunca encontramos en Google ni en ningún libro de medicina. Eso tiene que ver con la medicina para el alma, que yo siempre he buscado y siempre he intentado llevar hasta mis pacientes. Os decía que uno de los momentos más felices de mi vida fue empezar a ponerme la bata blanca y empezar a por fin, algo que llevaba desde los 4 años esperando, por fin llega. Para mí era increíble decir: pase, siéntese, cuénteme en qué puedo ayudarle. Eso fue fantástico. Y me duró lo que me duró comprobar que todo lo que había aprendido se quedaba corto. Y tuve que hacer un esfuerzo de humildad, un gran esfuerzo de humildad, y empezar a buscar otras fuentes, empezar a buscar otras terapias. Nunca me gusta hablar de medicina alternativa, nunca hay medicina alternativa. Todo es complementario. Y todo lo que nos ayude a entender al paciente como un todo, aprender a mirarle a los ojos, aprender a escucharle. Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina y a los médicos residentes que se forman conmigo, hay una cosa que les pregunto. Les pido por favor que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Cuál es el dato más importante? ¿Mm? El dato más importante que tienen que saber del paciente. Piénsenlo. Mis estudiantes me responden múltiples datos. Me dicen la edad, me dicen el peso, me dicen si hay o no alergias medicamentosas. Algunos me dicen si el dato más importante son sus antecedentes personales. Todos esos datos son importantes. Esos y otros muchos los tenemos que tener en cuenta. Pero hay un dato fundamental que yo siempre pregunto y con el que nunca voy a atender al paciente, incluso aunque esté en coma, y es el nombre del paciente. Hay muchos estudios y se ha demostrado que aunque un paciente esté en coma, si en ese momento le pudiéramos registrar su actividad cerebral, al nombrarle, al decir su nombre, esa persona es capaz de tener un pequeño movimiento cerebral, incluso en coma. Nombrar a un paciente por su nombre es ya tener un paso asegurado hacia empezar a hacer una buena anamnesis. Un paciente que se siente nombrado se siente importante. Y hay otra cosa que también les pregunto a mis estudiantes, y es el mejor método diagnóstico. Y sí que es verdad que una buena medicina tiene que estar basada en conocimientos, en pruebas complementarias, pero si no somos capaces de escuchar al paciente, no hacemos nada. Hay que mirar al paciente, como yo digo, hay que mirar al paciente, no al monitor. Yo tengo colegas que cuando el paciente entra por la puerta, ¿qué hacen? Cuénteme. Y mientras tanto están escribiendo o están mirando una radiografía. Así el paciente nunca podrá mejorar, nunca podrá superar. No hay relación, ni siquiera miramos. Así no podemos avanzar. Yo sé que vosotros todas estas cosas las tenéis muy claras porque las estáis aprendiendo, si no las habéis aprendido ya, de la mano del doctor Jiménez. Pero no me canso en insistir. El nombre es el mejor dato del paciente y nuestros 2 oídos, que por eso tenemos 2, son nuestras mejores herramientas diagnósticas. Y una vez que hemos escuchado, el paciente siempre sabe lo que le ocurre. Quizás no sabe poner el nombre y 2 apellidos a su patología, pero a veces no escuchamos. A veces nos vamos directamente a hacer peticiones de múltiples pruebas complementarias y a veces ni siquiera estamos delante del paciente para dar los resultados de esas pruebas. Así no podemos avanzar. E insisto, es importantísimo escuchar, es importantísimo sonreír, es importantísimo una pregunta
que yo no sé si ustedes tienen apuntada como fundamental en la anamnesis. Cuando yo estudié, recuerdo que me decían, hay 3 cosas importantes: ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿A qué lo atribuye? Bueno, con eso podemos empezar, pero hay una cosa importantísima que, independientemente de que la consulta sea de urgencias, tenemos que tener en cuenta, y es darle tiempo al paciente para que nos exprese sus temores. Hay una pregunta importante: ¿qué le preocupa? ¿En qué más cosas puedo ayudarle? Eso disuelve el miedo. Eso, eso es fantástico, porque hay muchas veces que tenemos que dar un diagnóstico que no nos gustaría. Ni siquiera nos han enseñado a dar malas noticias. Cuando al paciente le aseguras que vas a acompañarle, que vas a estar, que vas a tener a su disposición no solo las pruebas diagnósticas, sino tu cariño, tu capacidad de acompañar, tu tiempo, tu comprensión sin juzgar, eso ya es, eso ya es mágico. Os invito a que lo probéis y a que hagáis un gran ejercicio, como hice yo, de humildad, para saber que la mejor forma de escuchar a un paciente, la mejor forma de comprender, es mirarnos a nosotros mismos cuando enfermamos. Y cuando nosotros enfermamos, también necesitamos el poder tranquilizador de una mano que nos acompañe y que nos diga, tranquilo, no pasa nada, voy a estar aquí para ayudarte. También necesitamos que nos escuchen. También necesitamos doble dosis de vitamina cariño. También necesitamos todas estas cosas que yo nunca me canso de recetar a mis pacientes, y que ahora, como paciente, he agradecido tanto que se me hayan podido ofrecer. He tenido la suerte de, a pesar de estar durante casi 7 semanas aislada por el COVID, he tenido la suerte de comprobar que nunca he estado más acompañada. ¿Por qué? Pues porque una vez que superé los primeros días de mucha dificultad respiratoria, de taquicardias, de síntomas alarmantes, se me ocurrió escribir un tuit, no recuerdo textualmente, pero algo así como: soy médico de urgencias, si alguien tiene alguna duda sobre el COVID o cualquier otra enfermedad, estoy a su disposición, pueden contar conmigo a través de un mensaje privado. Eso fue mágico, eso fue la verdad, de verdad, mi primer paso hacia la superación de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque empecé a recibir a veces incluso 700 mensajes al día de personas que tenían no solo mis mismos síntomas, sino síntomas más graves, mucha más angustia, mucho más miedo, mucha más necesidad de que alguien les tranquilizara. No hay nada más, mejor medicina que unas cuantas palabras de cariño. Yo empecé a bastante velocidad a contestar a personas de todo el mundo. El miedo no entiende de raza, no entiende de edad, no entiende de estatus social, no entiende de cuentas bancarias, no entiende de geografía. El miedo, ahora todos estamos de acuerdo porque hemos sufrido una pandemia global, el miedo se esconde a todos los rincones, y el mejor antídoto de ese miedo es el amor. Y ustedes, como médicos en breve que van a ser, quiero que entiendan que es una medicina que nunca debe faltar en sus maletines. Bueno, no quiero explayarme. Como me apasiona el tema, no me importaría estar horas y horas, pero he prometido ser breve. Quiero que hagamos un esfuerzo para finalizar. Es un pequeño regalo. Quiero que por favor cierren los ojos. Yo voy a cerrar los ojos. Y quiero que se hagan una pregunta. Vamos a conectar con el silencio y vamos a respirar y vamos a conectar con nuestra parte sabia que está dentro de nuestro cerebro derecho. Vamos a cerrar los ojos un momento, respiramos y quiero que se hagan una pregunta muy importante. ¿Por qué quiero ser médico? Y si en esa respuesta, si en ese por qué no hay algo parecido a ayudar, a servir, a efectivamente acompañar a los seres humanos a disminuir su dolor y su sufrimiento, si en esas respuestas no hay algo parecido a que ser médico es algo que no tiene nada que ver con una bata y un fonendo, es una forma de vivir, es una forma de ser, es una forma de estar, si no hay algo parecido en sus respuestas, yo les recomiendo que se dediquen
a otra cosa, porque cuando lleven 30 años trabajando o cuando llegue el momento de jubilarse, quiero que en ese momento sean capaces de agradecer a su propia vocación, de que efectivamente su vida no ha sido en vano. Yo tengo compañeros y colegas que posiblemente estudiaron la carrera por otra serie de motivos y que se han quedado estancados en la amargura, y desde la amargura es imposible curar. Todos hemos oído hablar del síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout no es solamente emocional, hay compañeros que acaban sufriendo un infarto real de tanta frustración acumulada. Ya bastante nos presiona la falta de tiempo, bastante nos presionan los sistemas de salud, los resultados, las prisas, ya bastante nos presionan. Si nos movemos desde el amor, nunca vamos a estar equivocados. Y quiero acabar con una frase precisamente que voy a tomar prestada de vuestro profesor, que la voy a leer textualmente para que no se me cambie ninguna palabra, y que a mí me parece que es fantástico, y que dice así: en medicina, si no amas lo que haces, se nota, pero cuando no se ama lo que se hace, se nota mucho más. Entonces, por favor, ahí les llega mi abrazo, estoy a su disposición para cualquier duda, pero por favor no olviden en sus maletines, en su bata, junto a su fonendo que siempre va colgado a nuestro corazón, no olviden, para que no se les quede siempre fuera, que todos los pacientes mejoran con unas cuantas dosis de vitamina cariño. Ahí va mi abrazo y sean felices. Hasta prontito.